por eso me he puesto de rodillas mirando al pueblo de Dios, que sois vosotros, que somos nosotros, que es amor de Dios. Un pueblo sencillo, un pueblo tocado por el amor de Dios. Y aquí estamos para continuar con esta historia de la salvación. El lunes Andrés me preguntaba: mamá, este miércoles ya entramos al Nuevo Testamento. Y yo le digo, pues hay expectativa, ¿eh? Eso está bien, hay expectativa. Sí. ¿Hay expectativa o no? Mucha. Sí, mucho o poca. Estamos esperando, expectantes. ¿Qué más sigue? Porque esta historia es la tuya y es la mía. Es una historia con sus luces y sus sombras, con sus vaivenes. Es un recorrido por nuestra propia historia. Es un viaje en nuestro interior. No nos hemos identificado muchas veces en este recorrido. ¿Nos hemos identificado? Yo sí, muchas veces. La semana pasada Diego nos hablaba de los profetas. ¿Cuántas profecías se han cumplido en tu vida? ¿Qué profecías se han cumplido en tu vida? ¿Qué profecías? Le decía a Isaías, el profeta de la consolación, le decía a Jerusalén: ya no te llamarán abandonada ni devastada. Le decía, aunque las montañas se muevan, mi amor por ti no va a moverse, no va a desaparecer. Jeremías, el profeta de la conversión, el profeta de la tierra nueva, el profeta de esa promesa, de la nueva alianza. ¿Qué decía? Llámame y te responderé. ¿Te ha respondido el Señor muchas veces? ¿Te ha respondido muchas veces? Sí. ¿O no le has llamado? Bueno, Dios que habla a través de los profetas, a través de su palabra ungida, y a veces le escuchamos y otras tantas no. Dios que me busca, que me seduce, que insiste a tiempo y a destiempo, y a veces sí y a veces no. Como diría Andrés cuando era pequeño con sus cositas estas que jugaba al sile y al nole. Este sile y este nole. Este ya le tengo, este no le tengo. ¿No? ¿Os acordáis de eso, verdad? Y desechaba lo que ya tenía, ¿no? Dios no desecha. Dios no desecha. Bueno, ¿hoy qué toca? Hoy toca hablar de un pueblo con el que Dios ha hecho una alianza de amor y en la que tanto Él se compromete como el pueblo. Él se compromete a que ese pueblo sea suyo y el pueblo se compromete a no tener otro Dios, pero no lo cumple porque somos incapaces de cumplir todo por nuestra naturaleza pecadora. Y el pueblo empieza a dar tumbos, ¿no? Infidelidad tras infidelidad. A lo largo de la historia, los asirios, babilónicos, además de filisteos y otros pueblos, tratan de apagar la llama de la promesa, ¿no? Estamos recorriendo esta historia. Y sin embargo ya no son los extranjeros o los paganos quienes no eligen a Dios, quienes van en contra de esta alianza y hace tambalear, ¿no? Es el mismo pueblo elegido, el pueblo de Israel, que empieza a ser infiel continuamente, a buscar otros dioses que pululan continuamente como hoy. Y hace tambalear la misión del plan salvífico. Pero dice un salmo que el plan del Señor subsiste por siempre. Amén. Subsiste por siempre y para siempre. Y la infidelidad cunde en el pueblo. Los pecados de idolatría e injusticia se vuelven cada vez más cotidianos. En este pueblo que está llamado a ser santo. En este pueblo que como Dios es santo, está llamado a ser santo. Pero se deja seducir por otros dioses.
Y por lo general reyes y sacerdotes se apartan del camino de Dios, ¿no? Los pastores de Israel se aprovechan del rebaño de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, que es preciosa, es profunda. Dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Hermanos, hoy meditando antes de venir aquí en la capilla, me vino al corazón, Señor, tú eres rey, acabamos de celebrar rey, y eres el más pobre, porque te quedas en ese trocito de pan, en ese madero, pero sin embargo no lo das todo, ¿no? Y pensaba, ¿no? Cómo nosotros que venimos a la iglesia, a veces no, por lo menos en mi parroquia, la mitad de la gente o menos comulga y el 10% se arrodilla. Ya no hay esa reverencia, ese reconocer la majestad, la grandeza de todo un Dios poderoso y grande y maravilloso, y nadie se arrodilla. Hace muchos años fui a una parroquia donde estaba Fray Carmelo, un hermano, un fraile franciscano, y estaba yo rezando y le veía a él, que era el sacristán, ¿verdad? Y le veía pasar una y otra vez delante del Santísimo. ¿Y saben lo que hacía ese hombre de 80 años? Se inclinaba y me emocionaba yo. Entonces cuando terminó la misa y la oración, me acerqué y le digo, Fray Carmelo, me ha conmovido verte tantas veces, ¿cómo te inclinas? Y me respondió, es que ahí está el Señor y está vivo. Y yo lo creo, yo creo que Él está vivo. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bueno, en Jeremías, el profeta Jeremías, hay una parte que Dios dice, diles que de mis ojos están cayendo lágrimas al ver a mi pueblo, al ver esta sequía, esta pobreza. Y el pueblo continuamente se aleja y se aleja, a pesar de las manifestaciones poderosas de todo un Dios grande. Hay un canto que cantamos mucho en Semana Santa, dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Es verdad. Esa era la oración de Dios. Ese era lo que decía a través de los profetas. ¿Qué te he hecho? ¿Por qué estás así? ¿No? Entonces, el pueblo de Dios, pues iba así. Parece una encrucijada sin salida. Parece que se debe romper aquel listón dorado. ¿Os acordáis? El primer día. El listón dorado. Pero no. Así que Dios tiene una estrategia para que se cumpla su plan. Porque Dios es Padre. Y como Padre, ve con misericordia. No condena. No es un Dios que acusa. Es un Dios que redime. Es un Dios que salva y tiene un plan de salvación, ¿no? Y tiene una estrategia que no es ni política, ni económica, ni militar, ¿no? Es una estrategia de salvación. Y para eso elige un resto, a los pobres, para llevar a cabo su plan. Dios elige a los más pobres, a los pobres que son ricos en esperanza, que son ricos en fe, que son ricos en confianza. Dios elige a aquellos que saben mirarle, que saben escucharle y que saben proclamarle. Bendito seas. Como hemos cantado, yo celebraré delante del Señor. Por mucho que sufrieron, ellos iban alabando y bendiciendo a ese Señor de la vida, a ese Yahvé de los ejércitos. Bendito sea, Señor. Y los elige porque ve. Él ve nuestro corazón. Nuestro corazón es como un cristal transparente para Él. Y Él ve el corazón del pueblo. Aunque el pueblo no le vea, Él sí le ve. Y ve todas las acciones. Y ve que ese pueblo es fiel, sencillo, humilde, que espera contra toda esperanza. Y yo hoy te pregunto, hermano, hermana, amor de Dios, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está vuestro corazón hoy, en este momento? Después de estar recorriendo en tu interior, porque esta historia de la salvación es tuya y es mía. Es nuestra historia. ¿De qué se está llenando nuestro corazón? De las quejas, porque el mundo está mal.
Están de qué miramos continuamente, todo lo que estamos viviendo, todos los acontecimientos terribles que estamos viviendo. Y por mirarlos, posiblemente estamos dejando de ver al Dios de la vida, al que nos espera cada día, en la oración, en la Eucaristía, en el compartir. A este pequeño grupo se le llama el resto. El resto, es el resto, los pequeños. También se les llama los Anahuim. Los Anahuim. Y Dios usa de nuevo una táctica que lo caracteriza. Le caracteriza. Salvar a muchos a través de pocos. Recordad Noé, el diluvio. El diluvio, ¿no? No perece la humanidad gracias ¿a quién? A Noé y a su familia. En Sodoma y Gomorra pudieron ser salvados si hubieran existido unos cuantos justos y no había, no encontraban. En Judas Macabeo afirma que a Dios se le da lo mismo ganar con muchos que con pocos, porque la victoria no depende de la muchedumbre del ejército, sino de la fuerza que viene del cielo. Esa es una palabra preciosa que se nos olvida, porque la palabra de Dios hay que leerla y vivirla y acogerla en nuestro corazón. Para vivirla hay que acogerla en el corazón. Yo recuerdo que cuando tú estuviste enfermo, mi hermano Manolo, fuimos a orar por ti y el Señor nos regaló esta palabra. Tú estabas muy mal. El Señor nos regaló y la leímos, ¿no? No depende la victoria de la muchedumbre del ejército, sino de la fuerza que viene de Él. El Señor te ha sanado. Estás totalmente sano, bendito sea. Bendito. Le damos gracias, nosotros somos testigos de muchas bendiciones. Este grupo es una bendición. En Miqueas 2, ¿qué nos dice, Rafa? Nos dice: voy a reunir a Jacob todo entero, voy a recoger al resto de Israel. Los agruparé como ovejas en el aprisco, como rebaño en medio del pastizal. Harán estrépito de lejos los hombres. El que abre brecha subirá delante de ellos. Abrirán brecha, pasarán la puerta, y por ella saldrán. Su rey pasará delante de ellos, y Yahvé a su cabeza. Qué preciosa palabra. Se asoma. Este resto de Israel, voy a reunir a Jacob, todo entero, dice. Voy a recoger al resto de Israel. Voy a reunir. Yo no los tengo abandonados. Yo voy a reunir, yo voy a recoger. Yo soy vuestro Dios. Os amo, os quiero, pueblo mío. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Y no estáis solos. Voy a abrir una brecha. ¿No recuerdan? Quizás se lo decía al pueblo para que se acuerden. ¿No os acordáis lo que hice? Abrí el mar. Los llevé a la liberación. Pero no les acusa, no les hace ver sus vergüenzas. Les dice, y van a pasar por una puerta y verán al rey. ¿Saben quién es el rey? Lo acabamos de celebrar. Jesús. Este resto es el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Vislumbra la luz. Ha llegado tu luz, Jerusalén. Vístete de fiesta, iglesia. Vístete de fiesta, amor de Dios, que ha llegado tu luz. Ya no te puedes vestir de luto. Ha llegado Jesús. En Miqueas 5, 6, ¿qué dice? Dice: y será el resto de Jacob, en medio de los pueblos numerosos, como rocío que viene de Yahvé, como lluvia sobre hierba. Él, que no espera en el hombre ni aguarda nada de los hijos del hombre. Y se reservará, ¿no? Dice, y será el resto de Jacob, en medio de ti, como un rocío. ¿Cómo amaría el Señor a su pueblo? Como un rocío. Fijaros cómo nos mira. Hoy también nos mira así, con ese amor inmenso. Tú eres como un rocío que baja a la hierba. Qué amor, qué ternura de un padre, de una madre que te ha creado, que te da la vida, ¿no?
dice, como rocío que viene de Yahvé, la lluvia sobre la tierra, como un rocío. ¿Qué? Es que tú cierras los ojos y piensas, el Señor me ve como algo bello, y lo soy, porque lo somos, porque somos criaturas, hechura de Dios, gloria a Dios, ¿no? Si Dios se apartara hoy un pequeño pueblo de personas, un pequeño grupo de personas, de fieles, ¿crees que te escogería a ti? ¿O a tu familia? ¿O a tu comunidad? ¿O a tu país? ¿O a tu iglesia? ¿Crees? A ver, levanten la mano los que creen. ¿No te escogería? ¿No te escogería a ti? ¿No escogería a tu familia? El resto era un pueblo fiel, había sido amasado en la prueba, habían llorado, pero el Señor enjugaba los rostros, dice, de ese llanto. En Sofonías 3:12 dice, yo dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, y en el nombre de Yahvé se cobijará el resto de Israel. No cometerán más injusticia y no dirán mentiras. Palabra de Dios. O sea que era un pueblo también que caía, pero que sentía la mano de Dios que le levantaba. No, si no, Dios no le diría eso. La perfección un día en el cielo, pero el cielo está asomándose, y es Jesús, es Jesús. Este resto también se identifica como los llamados Anahuim, o pobres de Yahvé. Son pobres porque se reconocen necesitados de Dios. No dependen de nada, ni ponen su confianza en nadie, sino solo en Dios, que los llamó e hizo alianza con ellos en el Sinaí. En Jeremías 31 dice, a ver si lo puedo leer. He aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto, que ellos rompieron mi alianza, y yo hice estrago en ellos, oráculo de Yahvé, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones. Le escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios. Dice, yo pactaré una nueva alianza. Esta es la novedad del amor de Dios, pues el amor verdadero siempre es nuevo, ¿verdad? ¿Estáis enamorados de Dios? ¿Sentís el amor de Dios en vuestros corazones? Solo lo sentís. Solo lo sentís. Experimentarlo es mejor. Saberse amado y decir, esto es como la lluvia que me empapa, ¿no? Experimentar esa lluvia, no ponernos un paraguas. Eso es el amor de Dios que viene, dice. Y Dios es siempre fiel, responde con un don, el de su Hijo, el Hijo de María, el que dice Dios de él, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Jesús es la nueva alianza que celebramos cada día en la Eucaristía. Él es la nueva alianza que quiere hacer pacto contigo, que quiere hacer pacto con su iglesia, con este resto, que también somos nosotros. Yo ahora os pregunto, ¿os sentís que sois resto, pobres de Yahvé? Sí. Levantad la mano. Yo me siento que soy pobre, que soy necesitada, que necesito a Dios, que necesito su amor como la vida misma, porque sin Él no tengo vida. Bendito sea, Señor. ¿Cómo se manifiesta el Señor? Yo quisiera que pongas lo de el Benedictus y os voy a repartir, no sé dónde lo tengo. Aquí. ¿Lo puedes repartir? Hay una familia. Mientras voy a ir
voy a ir contándoos la historia, que es preciosa. Resulta que Dios en esta estrategia escoge a familias. En este grupo hay muchas familias y es una bendición. Hay muchas familias. Hoy hay 3 hermanas, es una bendición. Hay esposos con niños pequeños, bendito sea Dios. Hay una abuela que viene con sus nietos, gloria a Dios. Y paro de contar, los que no vienen con sus esposos, pues los traen aquí en el corazón, ¿verdad? Bueno, pues resulta que Zacarías e Isabel es una familia que representa este resto de Israel, ¿no? Vamos a recitar este cántico, a ver si lo tengo yo. Podemos recitarlo, ese es el cántico que se recita todos los días en la oración de las laudes. Podemos empezar. Esto es una parte y vosotros la otra, ¿vale? A ver, empezamos. Bendito seas, Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libera de las enemigos y de la mano de los que ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, anunciado a nuestros enemigos, que sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque has delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y sombra de la muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Zacarías entona este cántico, ¿no? Este cántico y que resume el espíritu nuevo y el corazón nuevo de este grupo que espera la nueva alianza prometida por el profeta Jeremías. Bendito el Señor de Israel porque ha visitado a su pueblo y redimido a su pueblo, ¿no? O sea, le bendice porque se siente visitado y redimido y nos ha suscitado una fuerza salvadora, ¿no? Este matrimonio, ya anciano en su ancianidad, seguían esperando en el Señor. Seguían esperando y como siempre yo creo que ni esperaban ya tener hijos, que era para una mujer, como cualquier mujer hebrea, ¿no? Como algo vergonzoso, ¿no? No tengo hijos, no le estoy dando hijos a mi marido, era algo terrible. Y sin embargo, Zacarías iba al templo a orar, a presentar sus ofrendas al Señor. Ella era una mujer de oración y era una mujer tanto que incluso dice la palabra de Dios que profetiza, ¿no? No lo dice exactamente, pero hay una palabra preciosa que preparando la enseñanza he caído en ella. Ellos están esperando y Dios les sorprende, porque Dios sorprende. Dios sorprende. Muchas veces no te ha sorprendido el Señor. A mí sí. Es una maravilla. Nos sorprende continuamente. A veces nos da aquello incluso que no esperamos, pero que necesitamos y Él lo sabe, porque nuestro corazón es transparente. Él sabe todo. Dice que Isabel, cuando María se apareció, le dijo, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Cómo ella podía saber que María era la madre de su Señor? ¿Cómo podía saberlo? Porque había quedado, dice, llena del Espíritu Santo, dice. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María,
saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que suscita dones, suscita carismas. Bendito sea Dios, que suscitó que reconociera una simple señora anciana, una pobre del resto de Israel, que reconociera que María era la madre de su Señor, era su Señor, así le llamaban ese resto a Dios, y eran lo que ellos esperaban. Los profetas habían anunciado a tiempo y a destiempo al Mesías, y el pueblo esperaba al Mesías, y ella pudo reconocer quién era la madre de su Señor. Bendito sea. Gloria a Dios, ¿no? Que esperan de generación en generación. Dios es fiel, ¿no? Dios es fiel y les regala a Juan. Juan, que es el precursor. Juan, que es el que dice, ahí está el Cordero de Dios. Ojalá que nosotros seamos como Juan, podamos señalar a otros ahí y presentar a Jesús. Ahí está el Cordero de Dios. Es el que quita el pecado del mundo. Es el que quita, Él es el que quita el pecado del mundo. Él es el que limpia, Él es el que redime, Él es el que salva y anuncia a Jesús. Ojalá que nosotros podamos ser anunciadores de Jesús, como estos, ¿no? Dios forja en el corazón de este resto un corazón dispuesto para la buena nueva, ¿no? Un corazón dispuesto. Ellos estaban aferrados a las promesas. Y vuelvo a preguntarme. Empecé preguntando, ¿qué promesa de Dios se ha cumplido en tu vida? ¿Estás aferrado ahora, si no se ha cumplido, a que se cumpla la promesa de Dios? Promesa de libertad, de misericordia, de perdón, promesa de restauración, de sanación, de liberación, promesa de vida eterna, porque esa es la gran promesa. Promesa de luz, de fuego, que es el Espíritu Santo, Juan es el precursor, es la voz del que clama en el desierto, en los desiertos de la vida. Necesita el mundo, en sus desiertos, escuchar la voz que clama que Jesús es el Señor, que ha llegado la salvación, Y aquí yo sí quisiera también quiero mencionar, aparte de esta familia, de Zacarías, Isabel y Juan, que son una familia, porque Dios quiere caminar su promesa en familia. Y este grupo es una bendición. Hay muchas familias, lo vuelvo a decir. Hay un personaje que se le menciona muy poco, pero es conocido, Simeón. Me gustaría que leáis, a quien le he dado la lectura, no recuerdo a quién, Lucas 2, 22, 32. Que os pongáis de pie y proclaméis. No sé quién lo... Venga. ¿Quieres un micrófono? No. Vale. Yo creo que se me oye bien, ¿no? Sí. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu Santo, vino al templo, y cuando los padres le introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos. Este es un anciano que espera al Mesías y desea verle y tocarle, ¿no? Y luego tenemos a Ana en Lucas, Sí. Jorge. Lucas 2, 36 del 36 al 38. 38. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, que era ya muy anciana. Había estado casada 7 años, siendo aún muy joven. Después había permanecido viuda hasta los 74 años. No se apartaba del templo, dando culto al Señor día y noche con ayunos y oraciones. Se presentó en aquel momento y se puso a dar gloria a Dios y a hablar del niño
a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Palabra de Dios. Alabamos. Dos personajes. Simeón, ya anciano, quiere ver, quiere tocar y espera. ¿Cuántas veces habría ido Simeón al templo a ver si venía, si se aparecía el Mesías? Y gracias a la moción del Espíritu Santo lo reconoció. Y reconoció y dijo, ya puedo morir en paz, Señor, porque mis ojos han visto al Salvador. ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! Aprendamos de esas canas, de esa humildad en la vejez, en la ancianidad. Aquí tenemos a muchos hermanos ya mayores de 80 años que aprendemos de ellos, de su servicio, porque Simeón seguía sirviendo al Señor, ¿no? Ana, la viuda de la tribu de Aser, Sara, que fue aniquilada esta tribu por los asirios, y esta mujer era viuda, muchos años de viuda, dice que más de 70 años, o sea que era una mujer muy mayor, como Plácida quizás. Y ella hablaba a todos de Dios, hablaba a todos de que tenían que tener esperanza, que venía el Mesías. Y Plácida, yo sé que va hablando a todos, oye, vengan al grupo oración, a Jorge lleva ¿cuántos años aquí? Ya casi 2 años. Hoy ha venido su otro nieto, ¿cómo te llamas? Tirso, bienvenido. Bienvenido. Porque su abuela le ha invitado, porque su abuela es como Ana. Ana no se cansaba de alabar, de bendecir al Señor, porque esperaba en Él, porque creía en Él, porque confiaba en Él, porque Él era su amor, su amado, su esposo. Era viuda de su esposo, pero como hoy día hemos cantado, ¿no? Y me ha vestido con un traje de gala. El traje de gala es el amor de Dios, que es su Espíritu Santo, hermanos. Es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Estos eran pobres, pero estaban fascinados por ese amor. Estaban preñados del amor de Dios. Trataban de tocar al Mesías. ¿Y tú? Estamos en la puerta de Adviento. Aprovecha. Esta es una llamada del Señor. Meditando decía, mira, estamos casi terminando este curso de la historia de la salvación, empezando el Adviento. Cuando es esto que nos enlaza, es el eslabón que nos enlaza con el Nuevo Testamento, con el Mesías esperado, con el Mesías prometido. Bueno, vamos a ver el personaje de los personajes. ¿Quién es? ¿Sabéis quién es? María. En María se reúne toda la fuerza de las promesas de Dios, porque ella se llama la esclava del Señor, porque no tiene nada para sí misma, no guarda nada para sí, todo es para servir. Ella es la bienaventurada. Desde ahora me llamarán dichosa, bienaventurada, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica dice, María sobresale entre los humildes y los pobres del Señor, que esperan de Él con confianza la salvación, y no solo esperan, sino que la acogen. No hay que quedarnos solamente en esperar, hay que acoger lo que esperamos. Señor, esto es, tú eres mío. Señor, yo te acojo, tú eres mío, espero en ti, pero te acojo. Voy a la adoración, voy a recibirte en la Eucaristía. Vengo al grupo de oración porque tengo necesidad de alabarte, de bendecirte con mis hermanos, que es pueblo de Dios, ¿no? Y María personifica esta misión de Israel, que es la misión de dar a conocer al Dios verdadero, ¿no? De esta descendencia de la casa de David nacerá el Rey eterno, que se sentará eternamente en el trono de Israel, ¿no? El Dios a quien María canta en su Magnífica es fuente de alegría y alabanza, es poderoso, santo y misericordioso, ¿no? María muestra también la actitud de los pobres de Yahvé en referencia a Dios. Es la sierva que colabora en el plan de Dios. No se gloría por lo que ha hecho por Dios, como los fariseos de aquel tiempo, sino en lo que Dios ha hecho en ella. A ver, podemos repetir esto. Yo no me glorío por lo que yo he hecho por Dios.
Todos. Yo Yo no no me me glorío glorío por lo que yo he hecho por Dios, o por lo que yo estoy haciendo por Dios. o por lo que yo estoy haciendo por Dios. Me glorío por lo que Dios hace en mí. Me glorío por lo que Dios hace en mí. Gloria a Dios. Eso es la actitud de María. Esa es la actitud, ¿no? Es bienaventurada por haber creído y Dios está a punto de cumplir la promesa salvífica. A punto. Pero hay otra figura, la madre de Jesús no está sola. Jesús tenía que crecer de la estirpe de David, nacer de la estirpe de David. Y en el primer capítulo de Mateo hay un nombre de un personaje muy olvidado, pero que es fundamental en la historia, en esta historia preciosa, en esta promesa que vislumbra con la venida del Mesías. Es José, San José. Una figura importante, muy importante, es José. Tanto en el inicio del Nuevo Testamento es nombrado en el capítulo. Yo he contado 10 veces que lo nombran en Mateo. En Lucas creo que son 6 o 7 veces, pocas veces parece, pero porque leemos así, ¿no? Pero lo nombran muchas veces. En estos tiempos en que la figura del padre, del esposo, está tan devaluada, miremos a este hombre, justo, un hombre de fe, no solo que escucha, sino que acoge y cree conforme a la palabra. ¿Os acordáis cuántas veces se apareció el ángel y le dijo, José, no temas? Escuchó y obró según lo que la palabra le había pedido. Y así, ¿no? José, toma a María y vete con el niño, coge y se va, ¿no? Y es un hombre de Dios. José es el que le transmitió a Jesús toda la formación que Jesús tenía, y la formación no solo humana en lo humano, sino la formación religiosa. Le transmitió todo, porque dice la palabra de generación en generación Dios es fiel. Le transmitía a los niños, cuando se les destetaba, ya pasaban a los cuidados del Padre. ¿Y quién le enseñó que los lirios del campo son bellos? ¿Quién le enseñó de las parábolas? ¿Quién le enseñó del tesoro, de la perla, de las redes? ¿Quién le enseñó? Su Padre. Padres, enseñar a vuestros hijos, a vuestras hijas, que Dios es fiel y que cumple su palabra. Y esto es la familia de Nazaret. La familia tiene que abrirse a la alegría de Dios, que esta alegría se abra y que esta alegría se abra a los demás. Y así construir un mundo mejor. El matrimonio es un don y las familias cristianas debemos convertirnos en levadura para una nueva humanidad. Una familia cristiana es una belleza en la sociedad tan infectada de odio, de dolor, de quejas. Nosotros tenemos que llevarle esperanza. Y ya voy terminando. En Primera de Pedro 2:9, Andrés. La pasó el testigo. Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó. Palabra de Dios. Sois linaje escogido, sacerdocio real, un pueblo que ha pasado de las tinieblas a la luz, que ha sido llamado a pasar de las tinieblas a la luz. Es más importante la calidad de la fidelidad de unos pocos que la cantidad de infidelidades de muchos. Ante Dios es más importante la calidad de tu fidelidad que la cantidad de tu infidelidad, de tus pecados. La semana pasada, creo que fue, o hace 2 semanas, aunque tus pecados sean rojos como la sangre, los convertiré en blancos como la nieve, ¿verdad? Y también al principio nos dijo la palabra de Dios, en profecía, el Señor nos dijo, empezando este curso, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos sueños. ¿Qué sueños tenéis, hermanos mayores de amor de Dios? Que vuestras familias se conviertan, que el mundo sea mejor, y eso solo es posible
transmitiendo la buena nueva, esta nueva alianza que es Jesús, que viene a instaurar el reino de Dios. ¿Qué visiones tenéis que tener, jóvenes? Jóvenes de amor de Dios, jóvenes de la Renovación Carismática Católica, jóvenes de la Iglesia. ¿Qué visión? No vamos a salvar al mundo yendo a la iglesia, sino siendo iglesia, siendo piedras vivas. Tú tienes que ser una piedra viva para el resto. Tú tienes que ser la luz en medio de las tinieblas. La visión, tienes que tener visión, tienes que ver más allá, como Moisés, que no se quedó mirando que la zarza ardía, se acercó y el Señor le reveló su plan. Gloria a Dios. Voy a leer una profecía de un profeta de estos tiempos que lo sigue habiendo. El Señor sigue suscitando profetas y es algo que suena duro pero que es muy real. Dice: pronto tendremos sacerdotes reducidos al papel de trabajadores sociales y el mensaje de fe reducido a una visión política. Todo parecerá perdido, pero en el momento oportuno, precisamente en la fase más dramática de la crisis, la Iglesia renacerá. Será más pequeño, más pobre, casi en catacumba, pero también más santo, porque ya no será la Iglesia de los que buscan agradar al mundo, sino la Iglesia de los fieles a Dios y su ley eterna. El renacimiento será obra de un pequeño remanente, aparentemente insignificante pero indomable, pasando por un proceso de purificación, porque así es como obra Dios. Contra el mal, un pequeño rebaño resiste. La iglesia se hará pequeña, tendrá que empezar todo desde el principio. Ya no se podrá llenar muchos los edificios construidos en una coyuntura más favorable. Perderá adeptos y con ellos muchos de sus privilegios en la sociedad. Se presentará de un modo mucho más intenso que hasta ahora, como la comunidad de la libre voluntad, a la que solo se puede acceder a través de una decisión. La decisión de un encuentro con Cristo que está vivo y que nos bendice y que nos sigue bendiciendo. Vamos a hacer una oración y en número 6 hay una bendición, ¿sabéis? Vamos a bendecirnos unos a otros, ¿no? El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te mire benignamente y te conceda la paz. Vamos a bendecirnos unos a otros, con el que esté a tu lado, Bendícelo y vamos a cantar un canto y vamos a terminar con este canto que se haga oración. Vamos a pedirle al Señor que nos dé un corazón de pobre, un corazón que se sienta bienaventurado. Para poder bendecir a los demás tenemos que sentirnos bienaventurados y tenemos que sentirnos pobres en el espíritu, porque pobre en el espíritu es aquel que espera todo de Dios, Vamos a ver, yo te bendigo. Dios te guarde. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, te diga benignamente y te conceda la paz. Su rostro te conceda.
te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tus idas y venidas, cuando lloras y te alegras, Él te ama, 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 Él te ama. Dios te guarde y bendiga y haga resplandecer su rostro en ti, te conceda su gracia y te dé su paz. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos guardas, Señor. Tú has guardado ese resto de Israel y hoy sigues guardándonos para ti, para proclamar tu alabanza, Señor, como Ana, para poder tocarte, para poder verte como Simeón, para esperar contra toda esperanza como Zacarías, como Isabel, que les diste la gracia de ser padres y de ser los padres del precursor, del que anunciaba a Jesús. Ahí está el Cordero de Dios. Danos esa gracia de que esta bendición tuya, que de generación en generación hemos recibido, siga trascendiendo, Señor. Siga rodando esta rueda de la historia de la salvación. Te damos gracias por María, por José, por la Sagrada Familia, porque en ella también se encarna la nuestra. Gracias, Señor, porque la familia es lo que da consistencia, lo que da belleza a esta sociedad. Somos un pequeño resto de Israel, Señor. Somos un pequeño resto, esta iglesia, este pueblo de amor de Dios. Bendícenos abundantemente, bendice a los ancianos, sus nombres, sus historias, bendice a los jóvenes, sus sueños, lo que quieren emprender. Bendice todas sus decisiones, Señor, si son para bien, Señor. Bendice, Señor, sus relaciones, sus noviazgos. Bendice, Señor, a los jóvenes matrimonios, a los que están teniendo hijos, Señor, a los que te dicen sí a la vida, Señor. Bendice, Señor, este pueblo de alabanza que es amor de Dios. Gloria a ti, Señor. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque tú eres fiel, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria a ti, Señor. Te damos gracias. Gloria a ti, Señor. Bendito seas, Señor, porque eres Dios de bendición. Bendito seas, Señor, porque eres el Dios de pactos. Bendito seas, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, gracias, papá. Gracias, Abba. Bendito seas, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos
lo que leí es del cardenal Ratzinger. Antes de ser papa, uno de los mejores teólogos de estos últimos siglos. Y muy real. Tenemos que orar por nuestra iglesia, por los sacerdotes, por el papa y por el pueblo de Dios que somos nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios.